Algunas indicaciones, bueno, nosotros estamos revisando la prueba de transición que habían visto la otra vez, ¿ya? Hemos revisado hasta ahora 6 textos. Ahora vamos a revisar el texto número 7, que es un texto argumentativo, y el texto número 8, ¿ya? Que es un texto que habla sobre el imperio del consumo, de Eduardo Galeano, ¿ya? Como siempre, recordarles que para registrar la asistencia, anoten su nombre y curso en el chat, ya para que me quede registrada la asistencia, ¿ya? Y bueno, ustedes ya conocen la metodología de ir viendo pregunta por pregunta. La idea es que ustedes me digan cuál creen que es, pero que la digan en voz alta, ya no que la escriban, porque como voy a estar viendo voy a estar proyectando la pantalla, no voy a poder ver el chat en todo momento, ¿ya? Bien, vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Cualquier duda o consulta, como siempre, me van diciendo, ¿ya? Muy bien. Este material ustedes ya lo tienen disponible, acuérdense que se lo subí la otra vez, así que lo pueden revisar. Bien, el texto número 7 ya dice así, para que vayan siguiendo la lectura conmigo. Imagínese un martes de la mañana en Beijing, la capital de la China. Millones de personas viajan desde las afueras de la ciudad para llegar a sus trabajos. Al mediodía abren sus morrales y sacan el almuerzo que han preparado en sus casas, con el sabor tradicional que a cada cual le gusta y con los ingredientes saludables que sus familias han cultivado desde hace siglos. Si se fijan, esta primera parte del texto es una narración, ¿cierto? Nos está contando una historia, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que esta historia que nos está contando el autor, ¿ya? Les va a servir para argumentar una postura frente a un tema, ¿ya? Después dice, disfrutan de un almuerzo humeante y suculento. ¿Y qué permite que este milagro urbano ocurra día tras día? Plástico. Estos millones de trabajadores han transportado sus alimentos en recipientes de plástico para que no se estropee su valor nutricional y culinario. De hecho, este milagro no ocurre solo los martes, ni ocurre solo en Beijing. Las sociedades en las que vivimos son impensables sin el plástico, desde los recipientes que mantienen protegida nuestra comida hasta los frascos que conservan a salvo nuestros medicamentos. Muchas veces escuchamos argumentos de ambientalistas que dicen que el plástico es dañino para el planeta. Esos argumentos se enfocan en una sola parte de la ecuación. Se habla, por ejemplo, del impacto ambiental de las bolsas plásticas para empacar productos en los supermercados. Ustedes saben, bueno, y aquí se van fijando que el tema tiene que ver en relación al plástico y al medio ambiente. Sin embargo, no es la visión tradicional que se tiene acerca del plástico, o sea que el plástico, cierto, va contaminando, va contribuyendo a que el medio ambiente de alguna manera, cierto, cada vez está en peor estado, cierto, la naturaleza, ¿verdad?, que se va destruyendo, ya, deteriorando, sino más bien acá propone otra mirada sobre los residuos plásticos, ya, que intenta ser más alentadora, no tan negativa, ya. Esa es la postura que se quiere reflejar acá. Pero en este diálogo se mira el producto, no el proceso, ¿ya? Aquí ya empieza la argumentación de este autor, empieza a señalar que ya el plástico, ¿cierto? Se lo ve tan mal, generalmente se lo ve con aspecto tan negativo, ¿ya? Sí, sin embargo, ¿verdad? Es porque no se evalúa la totalidad, porque muchas veces hay otros recursos que quizás contaminan menos, no obstante, procesarlo tiene mucho más costo. Esa es la crítica que hace. El proceso para fabricar una bolsa de tela o de papel requiere un consumo de energía mucho mayor que el de una bolsa plástica. Por lo tanto, habría que usar la bolsa reutilizable muchas veces, según algunos cálculos, cientos de veces, para compensar por el impacto ambiental de producir ese tipo de bolsa. Pregúntese si usted mismo reutiliza cientos de veces cada bolsa ecológica. Si no lo hace, tenga presente que la bolsa plástica es una opción mucho más ecoamigable, ¿ya? O sea, sigue argumentando, ¿cierto?, en relación a lo positivo que es el plástico. Por otro lado, los recipientes plásticos son más livianos que los de otros tipos de materiales, como la cerámica o ciertos materiales sintéticos. Si vamos a transportar muchos de esos productos, piense de nuevo en los trabajadores que quieren disfrutar de una saludable comida casera en Beijing, ¿cierto? Y vuelve al ejemplo al principio, ¿cierto?, de la narración. Entonces, emplear un producto más pesado implica que la energía requerida para transportarlo a su destino es mayor, ¿cierto? Ahí está dando otro argumento de por qué hay que preferir el plástico por sobre las bolsas, por ejemplo, de bolsas de cartón o de tela. Además, el peso liviano de los plásticos significa que aportan menos pesos a la basura, y así los recolectores de basura consumen menos combustible para transportar los desperdicios.
Cabe anotar que una de las organizaciones ambientales en Europa que más se opone al uso de los plásticos fue fundada por una persona que luego constituyó una compañía de recolección de basura. Si se fijan, ahí está haciendo una crítica a una de las empresas y usando un argumento que podríamos después ver que es una falacia, porque está atacando a una persona en relación a todo lo que es una postura. Es posible confiar en los argumentos ambientales de una organización cuyas críticas al plástico terminan por aumentar el peso de los desperdicios y por lo tanto enriquecer a su fundador, ¿cierto? Ahí está haciendo una clara crítica, pero muy personal. Finalmente, ahí está llegando a la conclusión de este texto, el plástico es considerablemente más resistente comparado con su peso, que tantos otros materiales. En un estudio realizado en Bélgica, en el que entrevistaron extensivamente a 12 adultos suscritos a un periódico, entre 2 y 6 recipientes de vidrio, cerámica y otros materiales se les habían roto o estropeado por cada recipiente de plástico que se tornó inutilizable. Si se fijan ahí, en realidad yo creo que siempre que ustedes han escuchado de algún estudio o muestreo cierto de la población, ese número que acá dan de 6 o 12 personas es muy bajo. O sea, para que un estudio realmente tenga peso, tiene que ser de mucha mayor cantidad de personas. Entonces, claramente ese es un argumento inocuo, ¿cierto? Un argumento que no tendría mucha validez, ¿ya? Eh, por lo tanto, en usos domésticos, el plástico es hasta 6 veces más duradero que los demás materiales. No solemos escuchar a grupos ambientalistas que hablen francamente de esta resistencia del plástico. Al medir el impacto ambiental de los productos que usamos a diario, no podemos fijarnos solo en el producto, sino en la cadena completa. O sea, esa es la invitación, ¿verdad?, que hace este autor a analizar el proceso completo y los distintos gastos que implica, ¿cierto?, cada parte del proceso, y no solamente, ¿cierto?, el gasto que implica el resultado final o la contaminación que puede hacer el plástico en este caso. La energía requerida en la producción, el tiempo de uso continuo y la energía usada en la disposición del desperdicio. Si confrontamos estas dimensiones del plástico con apertura y honestidad, veremos que este maravilloso material exige un juicio más justo, o sea, considerarlo, ¿verdad? Ser más razonable, supuestamente. Preguntemos a los millones de trabajadores de Beijing y del resto del planeta que le confían sus nutritivos alimentos al plástico y conoceremos de primera mano sus innegables beneficios. ¿Ya? Muy bien. Como se fijaron, este es más bien un texto argumentativo, ¿ya? Donde la postura, ¿cierto?, del autor era más bien hablar de los beneficios que te podría traer el uso del plástico, ¿cierto? Y no así tanto centrarse en los aspectos negativos como la contaminación. Entonces, pregunta, ¿cuál es la tesis central del texto? Ya, para que vayan viendo ahí, ahí están las preguntas. Alternativa A, el plástico es la mejor forma de transportar alimentos para preservarlos bien. Si se mira un contexto amplio, la B, cierto, el plástico es más ecoamigable de lo que parece. La C, las bolsas plásticas son mejores para el medio ambiente que las bolsas de tela. La D, el uso diario del plástico en la China demuestra que es una opción saludable. O la E, la resistencia del plástico hace que sea un material más duradero que el vidrio. ¿Cuál será la correcta ahí? B. Ya, muy bien. ¿Los demás qué piensan? En esta pregunta tienen que interpretar. Recuerden que sobre todo ahora la prueba de transición lo que mide son habilidades lectoras. ¿Ya? Entonces cada pregunta les van a medir ciertas habilidades. Yo he subido harto material que está en este Classroom, ya que para que lo revisen, que es sobre las habilidades, para que la vayan ejercitando. ¿Ya? En este caso tienen que relacionar los distintos párrafos, la información, e interpretar. Y justamente, como dice cierto compañero, es la B era la correcta, así que súper bien, muy bien, dice. Entonces, ¿cuál es la tesis del texto? Si se mira un contexto amplio, el plástico es más ecoamigable de lo que parece. Ya, justamente. ¿Por qué? Porque justamente como habla del medio ambiente y amplió el concepto de ecoamigable, o sea, habla de los beneficios, ¿verdad?, que tendría el plástico. Y además verlo en un contexto amplio significaba ir no solamente al resultado, sino también al proceso. Así que, muy bien. La siguiente pregunta dice así, 28. Al final del tercer párrafo, el texto se refiere a una compañía de recolección de basura constituida por una persona. ¿Cuál de las siguientes describe la falla evidente de argumentación que comete el autor en ese punto? Si bien la prueba de transición no mide contenido directamente, pero acá se está hablando en realidad
del concepto de falacia, perdón. ¿Ya? Las falacias son estos errores argumentativos, entonces esta argumentación presentaría una falacia. Entonces acá, en esta pregunta, le están pidiendo que reconozcan qué falacia, ¿cierto?, cometió el autor en su argumentación. A ¿Cuál ver. será? ¿Ya? ¿La B? ¿Los demás qué piensan? Sí, cierto, era la B, porque como habíamos dicho, él hablaba de lo siguiente, decía lo siguiente. Cabe notar que una de las organizaciones ambientales en Europa que más se oponen al uso de los plásticos fue fundada por una persona que luego constituyó una compañía de recolección de basura. ¿Es posible confiar en los argumentos ambientales de una organización cuyas críticas al plástico terminan por aumentar el peso de los desperdicios y por lo tanto enriquecer a su fundador? Justamente es la B, porque él está generalizando también a la vez, está generalizando una crítica que en vez de hacérsela a la empresa o los ideales de la empresa o los principios de la empresa, se lo hace al dueño de la empresa. Entonces ocurre, o cierto, más bien recurre a la falacia de descalificación personal. Así que era la B. Muy bien, gracias. Ya, la 29. ¿Cuál es una palabra positiva que no describe el plástico en el texto, pero que el autor muy probablemente quiere que asociemos con el plástico? En esta pregunta, lo que tienen que hacer es volver al texto, ¿cierto? Y ver qué palabra no está literal, no está explícita, pero que el autor de todas maneras quiere llegar a esa conclusión. Por ejemplo, dice nutricional, culinario, impensable, liviano o casero. Tendríamos que ir al texto, ¿cierto? ¿Ya? Mirar rápidamente, nos da la alternativa que puede estar en el párrafo 1, el párrafo 3. Claro, en el párrafo 1 teníamos que nos daba esta narración de lo que sucedía en Beijing, ¿cierto? Ya habla de este milagro, por así decirlo, que sería este milagro urbano, ¿verdad? De la comida, ¿cierto? Que se mantenga preservada gracias al plástico, ya, entre otras cosas, ya. Y también ocupa la palabra impensable, cuando dice las sociedades en las que vivimos son impensables en el plástico de los recipientes que mantienen protegida nuestra comida hasta los frascos que conservan a salvo nuestros medicamentos. O sea, que la sociedad actualmente requiere mucho del plástico. Y también nos dan la opción 3, o sea, perdón, del párrafo 3, que dice lo siguiente. Por otro lado, los recipientes plásticos son más livianos que los de otro tipo de materiales, ¿cierto? Ahí hablaba del peso, ¿verdad? Y del nivel de procesamiento, ¿ya? Después, por ejemplo, que lo compara con otros materiales, ¿ya? Y finalmente dice, claro, después venía la crítica, ¿ya? Entonces volvamos ahora a la pregunta 29, ¿ya? Si volvemos a la pregunta 29, entonces, ¿cuál palabra define mejor, ¿cierto? O describe mejor el aspecto positivo del plástico, pero que no está tan literal? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál será la correcta acá? La B. Culinario, ¿ya? ¿Qué piensan los demás? En este caso, ya la palabra culinario tiene que ver con la comida, ya no podría ser en este caso, ya, porque si bien habla de la comida, pero no habla de la comida en el sentido, por ejemplo, de como la variedad de comida, de que aporta un valor nutricional o un valor más bien cultural en relación a la comida, no sería ese el punto, pero sí, por ejemplo, podríamos deducir que se refiere a casera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, tanto lo que dice en el párrafo 3 como lo que decía en el 1, mira, volvamos de nuevo al texto, ¿ya? En el párrafo 3 decía, por otro lado, los recipientes plásticos son más livianos, etcétera, etcétera. Después dice, piense de nuevo los trabajadores que quieren disfrutar de una saludable comida casera en Beijing. ¿Ya? Está ahí si bien está literal, ¿ya? Pero está literal en ese párrafo, ¿ya? Pero en el uno él ya contaba la historia, él ya decía la historia contaba lo que pasaba en Beijing, en China, ¿cierto? Por poner un ejemplo, hablaba de que le gustaba a la gente que llegaran estos sabores tradicionales, que no se perdiera el buen gusto, que ocuparan esos ingredientes saludables, que no se perdiera esa cosa familiar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces todo eso, tanto lo que aparece en el primer párrafo al principio, como lo que aparece literalmente en el párrafo 3, daría cuenta
que más bien la actitud positiva era que fuera algo casero. Entonces intenta asociar que el plástico, entre lo positivo que tiene, es que las personas están familiarizadas con él y les recuerda a su hogar, ¿ya? Porque como que traen su alimento desde su casa preparado ahí, ¿ya? Por eso era casera la respuesta. Muy bien. La 30. ¿Cuál es, en esencia, el argumento del autor en el cuarto párrafo? A ver, vayamos al cuarto párrafo. Acá, de nuevo, tenemos que interpretar, ¿cierto? Ya, vayamos al cuarto párrafo. Lo voy a releer de nuevo para que lo analicemos. Finalmente, el plástico es considerablemente más resistente comparado con su peso que tantos otros materiales. Entonces, el cuarto párrafo está destacando la resistencia, ¿cierto?, que tiene el plástico. Después lo avala con un estudio. En un estudio realizado en Bélgica, en el que entrevistaron extensivamente a dos adultos suscritos a un periódico, ya ahí lo describe, ¿cierto?, donde comparan los recipientes de vidrio, cerámica y otros materiales que se le habían roto o estropeado por cada recipiente de plástico que se tornó inutilizable. Entonces, por lo tanto, en usos domésticos, el plástico es hasta 6 veces más duradero que los demás materiales. Entonces, eso es lo que está destacando, o sea, que el plástico dura mucho más tiempo y en realidad no es necesario comprar constantemente como pasa con otros materiales que se rompen con mayor facilidad. A eso apunta esta pregunta. Entonces, según lo que ustedes leyeron, ¿cuál será la respuesta correcta en la 30? Esa está más fácil. Tienen que, en este caso no tienen que interpretarlo, o sea, no tienen que verlo literal, tienen que interpretarlo. Si es que, por ejemplo, si bien el autor habla de resistencia, como les comentaba, el hecho que el plástico sea más resistente implica que sea más duradero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que si el plástico es más duradero que otros materiales? ¿A qué apuntaría el autor? ¿Cuál sería la correcta, la 30? Al usar plástico se producen menos artículos que al usar otros materiales. B, por su resistencia, el plástico es el material ideal para los recipientes y las bolsas. C, los grupos ambientalistas suprimen el diálogo sobre la resistencia del plástico. D, entre los materiales de uso diario más resistentes, el plástico es el más liviano. O la E, la resistencia del plástico es tal que en lugar de romperse se torna inutilizable. ¿Cuál será la correcta? La B. ¿Ya? ¿Y los demás? Los invito a participar, chicos, chicas, ¿ya? A ver, la B dice, por su resistencia, el plástico es el material ideal para los recipientes y las bolsas. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? La A tal vez. Ya, al usar plástico se producen menos artículos que usar otros materiales. Muy bien. Justamente la B era una de las posibles, estaba muy cercana a la respuesta, porque justamente el párrafo hablaba de la resistencia del plástico. Pero yo les decía que había que ver más allá, porque fíjense lo que dice la pregunta. ¿Cuál es en esencia el argumento del autor en el cuarto párrafo? O sea, ¿cuál es o sea, cuál es lo central, que tienen que ver más allá de lo literal en esta respuesta? Y la palabra resistencia o la resistencia del plástico estaba literal en el texto. Entonces la pregunta no apuntaba esta vez a algo literal, apuntaba a una pregunta de interpretación. Por lo tanto, tenían que ir y hacer lo siguiente. Tenían que pensar, a ver, si el plástico es más resistente o más duradero que el cartón, que las telas u otros materiales, la gente obviamente va a tener que comprar menos veces cosas plásticas. Por lo tanto, al comprar menos veces cosas plásticas, ¿cierto? Es que se va a requerir que la misma fábrica o empresa fabrique menor cantidad de artículos, ¿cierto? Que de otro tipo de materiales. Por lo tanto, de alguna manera, ese sería ¿cierto? El argumento, entonces la correcta era la A, que era al usar plástico se producen menos artículos que al usar otros materiales, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? O sea, tenían que interpretar que por la duración de algo plástico, ¿cierto? Es que la gente va a querer comprar menos y por lo tanto las fábricas van a producir menos cosas plásticas, ¿ya? Esa era la interpretación que tenían que hacer, ¿ya? Muy bien. La 31. ¿Cuál de las siguientes palabras es la que mejor expresa el punto de vista del autor sobre el plástico?
como algo milagroso, como algo dañino, resistente, duradero, maravilloso. Duradero. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Mucho de esto está literal, ¿ya? Sin embargo, acá en esta pregunta, si bien les sirve ir a lo literal, ya porque de hecho tendría que ir de nuevo releer el texto, ¿ya? Yo les aconsejo, para que no pierdan tiempo cuando estén en la prueba, haciendo esta prueba de selección, ¿cierto?, de transición universitaria, lo que yo les aconsejo es que subrayen, siempre tengan un destacador a mano, ¿ya? Y vayan subrayando el texto, destacándolo, ¿ya? Lo mismo, si es que pueden ahora, cuando tengamos estas clases, si ustedes tienen cómo imprimir en sus casas los textos que revisemos, imprímanlo y vayan haciendo los ejercicios, subrayando, destacando, que no lo puedo hacer acá virtualmente, pero esa es la idea, ¿ya? Que subrayen, destaquen, porque así pierden menos tiempo en la revisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes destacan ciertas palabras clave, se les va a facilitar mucho más la lectura, ¿ya? A ver, acá, miren, a ver, nos dice lo siguiente, la pregunta 31. Voy a volver a ella. Dice la palabra milagroso, dañino, resistente, duradero, maravilloso. ¿Ya? Me parece que dijeron duradero. ¿Alguien más piensa otra respuesta? Ya. Vayamos duradero hasta en el párrafo 4. ¿Ya? Veamos. Dice, finalmente el plástico es considerablemente más resistente comparado con su peso que tantos otros materiales. En su estudio basado en Bélgica, etcétera, etcétera. Ya, lo de duradero, acá yo les decía que esta vez sí tenían que localizar la respuesta en el texto. Lo de duradero acá no está literal, ya en este párrafo. Lo de duradero está más bien como interpretación. Nosotros interpretamos que era por la duración del plástico, ya solamente por eso es que no podría ser. Pero fíjense acá en el párrafo 5. Al medir el impacto ambiental de los productos que usamos a diario, no podemos fijarnos solo en el producto, sino en la cadena completa, o sea, analizar el todo. La energía requerida en la producción, el tiempo de uso continuo y la energía usada en la disposición del desperdicio. Si confrontamos estas dimensiones del plástico con apertura y honestidad, veremos que este maravilloso material exige un juicio más justo. Ahí ya le da un juicio de valor al plástico, dice maravilloso material, o sea, destaca las propiedades del plástico y eso porque acá él ya argumentó anteriormente todos los beneficios, ¿cierto?, que este autor ve en relación al plástico. Entonces, ahí estaría nuestra respuesta. La palabra sería maravilloso, ¿ya? Que está en el párrafo 5 porque él ya dio los argumentos de por qué consideraba que el plástico era un elemento maravilloso. Ya, o sea, por sus grandes beneficios que podría traer, que en realidad no contaminaría tanto como dicen, porque no se tendría que producir tanto. Ya, entonces la correcta acá era la E. ¿Ya? Muy bien. La 32. ¿Cuál fue, muy probablemente, la intención principal del autor al redactar el texto? Cada vez que a ustedes les pregunten por la intención, la finalidad, el objetivo, el propósito que tiene el autor, ese tipo de preguntas tienen que ver con la interpretación, con interpretar lo que quiso decir el autor, ¿ya? No son preguntas que ustedes necesariamente van a encontrar literales, ¿ya? La respuesta a estas preguntas que tienen que ver con la intencionalidad del autor, ustedes tienen que ir más allá del texto, tienen que ver un poco más lo implícito, lo que no está literal, ¿ya? Entonces tienen que interpretar. Entonces, según lo que ya leyeron, ¿cuál habrá sido la intención? Por ejemplo, la A, provocar un diálogo más profundo sobre la crisis ambiental. ¿Él realmente quería hablar sobre la crisis ambiental? La B, refutar ciertos mitos sobre los orígenes y el valor del plástico. ¿Habló sobre los orígenes del plástico? La C, explicar cómo el plástico se ha vuelto parte de nuestras vidas. ¿Ya? En ese sentido, ustedes tienen que pensar ahí, claro, si era un texto informativo, porque las palabras explicar tienen más bien que ver con un tipo de texto informativo que con un argumentativo. Entonces esa de plano se descarta. Siempre en estas preguntas tienen que fijarse mucho en los verbos. Por ejemplo, la A dice provocar, la B refutar, la C ocupa explicar, la D plantear y la E rechazar.
Ya, entonces eso ya les da cierta claridad sobre cuál puede ser la respuesta. La D dice, plantear ideas que lleven a cambiar la percepción del plástico. Como es un texto argumentativo, el verbo plantear ya genera discusión, entonces es un verbo que es propio del texto argumentativo, así que esa podría ser una opción. Al igual que provocar y refutar son verbos propios de un texto argumentativo, y rechazar también. La E dice rechazar los cuestionamientos de ciertos grupos ambientales. ¿Habló de los grupos ambientales? ¿Cuál será la correcta acá de la 32? ¿Cuál será la La correcta? D. La D. La D, excelente, muy bien, ¿cierto? Plantear ideas que lleven a cambiar la percepción del plástico, o sea que ya no se tenga esa percepción negativa, sino ahora se lo valore un poco mejor, o sea que no es tan malo como se creía, ¿ya? Muy bien. 33. Si todas las afirmaciones siguientes fueran ciertas, aquí no tienen que analizar si esto es así o no, sino que todo esto que dicen acá es cierto. Véanlo como una afirmación. ¿Cuál de ellas es la que más debilitaría los argumentos del texto? A lo que apunta esta pregunta, es que una pregunta que tiene que ver con que ustedes sean capaces de evaluar y reflexionar. Las preguntas de evaluación y reflexión suelen ser las más difíciles en habilidades, así que estas preguntas siempre son un poco más desafiantes, ¿ya? Ustedes tienen que pensar en este caso, ¿cuál creen, a raíz de toda la argumentación que dio este autor, cuál sería el argumento de estas 5 opciones de más peso para refutar en la mejor medida lo que plantea el autor? Por ejemplo, la A, el tiempo de degradación del plástico es de 150 años, mientras que el tiempo de degradación del vidrio es de 4000 años. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Compara, ¿cierto? Cuánto se demora uno en disolverse, ¿cierto? ¿Ya? La B dice, la producción de ciertas bolsas de papel solo requiere el doble de consumo de energía que la producción de bolsas plásticas. ¿Ya? La C, el peso de un vehículo recolector de basura con contenedores plásticos es 0,001% inferior que uno con recipientes de vidrio. O sea, a lo que apunta esa que no es mucha la diferencia entre uno y otro. Los recursos energéticos requeridos para disponer del plástico usado son casi 400 veces superiores a los de otros materiales. Y la E, extraer las materias primas para elaborar el plástico requiere de un consumo de energía igual que la extracción para otros materiales. Tienen que ver cuál sería como el argumento de más peso, el más potente. ¿Cuál creen que sería el argumento más potente para refutar la tesis del autor? La D. La ¿Ya? D. Muy bien, gracias. La D, ¿cierto? Los recursos energéticos requeridos para disponer del plástico usado son casi 400 veces superiores a los de otros materiales. O sea, por lejos, ese sería un argumento de peso. O sea, todo lo que se gasta, todo el consumo de petróleo, de energía, electricidad, en fin, para la fabricación de los otros productos, por lo tanto, ese sí sería un argumento de peso. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, la 34, dice así. ¿Cuál es muy probablemente la intención del autor con la oración final del segundo párrafo? ¿Qué dice la oración final del segundo párrafo? Dice, pregúntese si usted mismo reutiliza cientos de veces cada bolsa ecológica. Si no lo hace, tenga presente que la bolsa plástica es una opción mucho más ecoamigable. Frente a esa oración, ¿cuál será la intención del autor? Le repito la oración. Dice así, pregúntese si usted mismo reutiliza cientos de veces cada bolsa ecológica. Si no lo hace, tenga presente que la bolsa plástica es una opción mucho más ecoamigable. Frente a esa afirmación, ¿cierto? ¿Cuál sería la intención del autor? A. Invitar a una reflexión sobre las decisiones personales. B. Ejemplificar el reto de lograr un cambio en los hábitos. C. Cuestionar el sentido que usualmente se le da al término ecoamigable. D. Subrayar la dificultad de tomar medidas efectivas a favor del medio ambiente. Y E. Generar un sentido de complicidad en el daño ambiental bien intencionado. ¿Cuál será la correcta? La E. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Ujú. También Muy, la E.
Muy bien, excelente. Sí, era la E, ¿cierto? Muy bien. Generar un sentido de complicidad en el daño ambiental bien intencionado. O sea, a lo que apunta, fíjense de nuevo, dice, pregúntese si usted mismo reutiliza cientos de veces cada bolsa ecológica. O sea, que nosotros falsamente creemos que estamos colaborando con el medio ambiente, que estamos haciéndonos los buenos, por así decirlo, al hecho de comprar bolsas de estas reciclables, ¿cierto? Y no comprar las bolsas de plástico, no usarlas. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuántas veces usamos realmente esas bolsas ecológicas o reutilizables? ¿La usamos cientos de veces? ¿La usamos un par de veces? ¿Ya? Entonces esa es la pregunta, o sea, nos dice realmente que también nosotros somos cómplices del deterioro del medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. La 35. ¿Qué función cumple el primer párrafo dentro del texto? ¿Ya? Todo primer párrafo ustedes saben que siempre tiene que dar una introducción, pero este párrafo tenía una particularidad. ¿Qué particularidad dijimos que tenía este párrafo, el primero? Destaqué algo delante que era de este párrafo. Acuérdense que empezaba con una narración. Si bien era un texto argumentativo, empezaba con una narración sobre lo que ocurría en Beijing, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Dice, miren, fíjense de nuevo. Imagínense un martes en la mañana en Beijing, la capital de la China. Millones de personas viajan desde las afueras de la ciudad para llegar a sus trabajos, al mediodía, etcétera, etcétera. O sea, parte con una narración. Y esa era una narración de algo que podría ser cotidiano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente buscaba acercar esto mucho más a los lectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué función cumpliría ese párrafo? Introducir el punto de vista de la autoridad del escritor sobre el tema. B, formula la tesis y resume la información que servirá de fundamento. C, esboza los argumentos que se presentarán a lo largo del texto. D, presenta el tema mediante una narración que destaca su valor. O E, explica el factor que motivó al autor a abordar el tema central. ¿Cuál es la correcta ahí? D. La D, ¿cierto? Excelente. Presenta el tema mediante una narración que destaca su valor, ¿verdad? El valor que tendría el plástico, la funcionalidad, la utilidad, ¿ya? Muy bien. La 36. ¿Con qué sentido se usa la palabra destino en el párrafo 3? La palabra destino aparece así. ¿Ya? Si vamos a transportar muchos de esos productos, piense de nuevo los trabajadores que quieren disfrutar de una saludable comida casera en Beijing, entonces emplear un producto más pesado implica que la energía requerida para transportarlo a su destino es mayor. ¿Ya? Ahí está la palabra destino en su contexto. ¿Ya? Siempre las palabras son contextuales. A, lugar al que se dirige algo. B, uso que se le da a una cosa. C, situación o estado a los que se lleva algo. D, encadenamiento necesario de sucesos. E, fuerza superior que controla los eventos. ¿Cuál será la correcta? B. El uso que se le da a una cosa. ¿Quién más? A. Lugar al que se dirige algo. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Vayamos viendo de nuevo. Dice, si vamos a transportar, A. era la A, ¿cierto? Si vamos a transportar, cuando transportamos, hablamos de desplazar algo de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Ya? En ese sentido, y en este caso quiere llevárselo a su destino. Dice, implica que la energía requerida para transportarlo a su destino es mayor. ¿Ya? Entonces, como es mover de un lugar a otro, era la 36A. ¿Ya? Muy bien. La 37. Si cometen errores ahora no hay problema, o sea, tienen que pensar eso igual, porque ahora es el momento para equivocarse. Es preferible que se equivoquen ahora, que se lancen ahora a responder, antes que cuando llegue la prueba de transición y cometan los errores ahí, porque todavía estamos a tiempo de identificar qué cosas les cuestan, cómo identificar ciertas cosas, así que lo invito a participar, ¿ya? Muy bien. La 37. Dice, en el cuarto párrafo, el texto se apoya en un estudio. ¿Se acuerdan de este estudio que yo le dije que era de pocas personas, de 6 a 12 personas? ¿Cuál es el principal problema con este estudio para la argumentación del texto? A. Se basó en entrevistas extensas, pero el texto no precisa cuán extensas fueron. B. Al no medir el impacto ambiental, no se puede extrapolar una conclusión ambiental. C. A partir de un grupo pequeño que no es necesariamente representativo, generaliza los resultados. La D. Se limita a comparar el plástico con el vidrio y la cerámica, cuando debió considerar otros materiales.
E. Se omite el autor del estudio, lo que sugiere que lo realizó alguien alineado con los intereses del texto. ¿Cuál será la correcta? D. C. La, ¿Ya? Están entre la C y la D, ¿ya? La correcta era la C, ¿ya? Vamos a ver la D, ¿por qué no? Se limita a comparar el plástico con el vidrio y cerámica cuando debió considerar otros materiales. No vamos a volver a la entrevista ahora, pero yo les decía que lo más raro de una entrevista, o sea, de esta entrevista que hicieron, es que fueron a 6 o 12 personas. Y para que un estudio tenga validez, sobre todo cuando están hablándose de estos argumentos tan potentes, tiene que ser estudio a mayor cantidad de personas. Entonces, lo que se relaciona con eso era la C, que dice que no fue un estudio representativo, porque se le hizo solamente a un grupo pequeño de personas. Entonces, era una falacia por generalización también, porque de pocas personas no podía sacar algo tan concluyente, ¿ya? Entonces la C era la correcta, la 37, ¿ya? Muy bien. La 38. ¿Qué palabra puede sustituir mejor el término cadena en el párrafo 5 sin cambiar su significado? Voy a leerle esa oración donde está esa palabra. Al medir el impacto ambiental de los productos que usamos a diario, no podemos fijarnos solo en el producto, sino en la cadena completa, la energía requerida en la producción, el tiempo de uso continuo y la energía usada a la disposición del desperdicio. Cadena acá sería sujeción, emisora, secuencia, continuación o dependencia. ¿Cuál será acá lo La mejor? C. Secuencia, ¿cierto? Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una secuencia de proceso, era una secuencia de paso, ¿ya? Muy bien. ¿Se comprendió mejor este texto? ¿Lo comprendieron mejor que al principio, no? ¿Se comprendió mejor con las preguntas? ¿Sí o no? ¿Lo fueron comprendiendo mejor? Sí, profe. Sí. Ya, esa es la idea porque las preguntas en la prueba de transición apuntan a las habilidades lectora, ¿ya? Y por lo mismo es que las preguntas te tienen que ayudar a comprender mejor lo que tú estás leyendo, ¿ya? Ahora vamos a finalizar con el texto 8, que dice así. Este texto es más breve y es de Eduardo Galeano, ¿ya? Y se llama El imperio del consumo, ya que es una crítica al consumo. El consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta civilización, ojo con las palabras destacadas porque significa que después les van a hacer preguntas de vocabulario sobre esas palabras. Esta civilización, que confunde la cantidad con la calidad, confunde la gordura con la buena alimentación, según la revista científica The Lancet. En la última década, la obesidad severa ha crecido casi un 30% entre la población joven de los países desarrollados. Entre los niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 40% en los últimos 16 años, según la investigación reciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. El país que inventó las comidas y bebidas light, los diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad de gordos del mundo. Si se fijan, son palabras inglesas, ¿cierto? Probablemente entonces vienen de Estados Unidos. El consumidor ejemplar solo se baja del automóvil para trabajar y para mirar televisión, sentado ante la pantalla chica, pasa 4 horas diarias devorando comida de plástico. O sea, habla del sedentarismo, que es otro problema más, ¿cierto?, aparejado al sobrepeso. Triunfa la basura disfrazada de comida. Esta industria está conquistando los paladares del mundo y está haciendo triza las tradiciones de la cocina local. Las costumbres del buen comer, que vienen de lejos, tienen en algunos países miles de años de refinamiento y diversidad, y son un patrimonio colectivo que de alguna manera está en los fogones de todos y no solo en la mesa de los ricos. Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas de manera fulminante por la imposición del saber químico y único, la globalización de la hamburguesa, la dictadura de las fat food, la plastificación de la comida en escala mundial, obra de McDonald's, Burger King y otras